la Biblia, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 y 10, vamos a leer esos versículos, hermanos, gloria a Dios. Miren, lo que lo buscamos, miren, quiero darle esta introducción. Dice: Dios ha escogido un pueblo para manifestar en él su poder, su misericordia. Dios ha escogido ese pueblo para manifestar su poder y su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Un pueblo que estaba extraviado de Dios, no podía acercarse a Dios, que no tenía la más mínima oportunidad de poder acercarse a Él. Ese pueblo somos nosotros, aleluya, los gentiles. El pueblo gentil no tenía la oportunidad de acercarse a Dios, de ofrecer sacrificios, de pedir perdón por sus pecados. No tenía, aleluya. Pero Dios escogió ese pueblo para manifestar en él su poder y su misericordia, aleluya. A ese pueblo escogió Dios de entre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, para que le sean un pueblo santo y que anuncien la verdad, la veracidad de Dios a las naciones, a los pueblos, a las tribus, a las lenguas, aleluya. Cuando hablo de lenguas, claro, me estoy refiriendo a los idiomas que hay en las diferentes naciones, en las diferentes tribus, ¿verdad? En los diferentes pueblos, aleluya. Dios escogió ese pueblo para que seamos un pueblo que anuncie la veracidad de Dios, el poder de Dios, aleluya, a esa gente. Gloria a Dios. Ese pueblo es la iglesia, gloria al Señor, la cual es como una mujer joven y virgen que se arregla y se adorna para encontrarse con el hombre a quien ella ama. Ustedes, ¿verdad? Especialmente las hermanas que, aleluya, o las jovencitas, ¿verdad? Cuando están enamoradas, ¿verdad? Que no van todas desarregladas a encontrarse con el hombre a quien ellas aman, ¿verdad? Que les gusta, que quieren. No van desarregladas, despeinadas, ¿verdad? Se arreglan, se adornan, se perfuman y van a encontrarse con él, van a la cita, ¿verdad? Así también la iglesia debe arreglarse en santidad para encontrarse con el Señor a quien ella ama. Nosotros como iglesia se supone que amamos al Señor, ¿verdad? Se supone que amamos a Dios y debemos de arreglarnos, aleluya, para encontrarnos con Él. Cristo Jesús, aleluya, prometió venir en las nubes del cielo por su iglesia, por su pueblo. Y pronto va a llegar ese día y nosotros tenemos que estar en santidad, aleluya, para poder encontrarnos con Él. Dios nos llamó de las tinieblas, de la inmundicia donde estábamos. Éramos quizás las peores personas. Practicábamos los peores pecados, no teníamos paz en el alma, estábamos muertos estando vivos, así éramos, aleluya. Pero Dios, que es grande en misericordia, tuvo compasión de nosotros y de los peores nos hizo santos y nos llamó su iglesia. Mire, hermano, lo que hizo Dios. Éramos los peores, practicábamos los peores pecados, no éramos los mejores. Estábamos en tinieblas, hacíamos cosas, aleluya, que ahora nos avergüenzan. Pero Dios, que es poderoso y grande en misericordia, tuvo compasión de nosotros, aleluya, y de ser los peores, nos vino a llamar santos y nos hizo su iglesia. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso es la razón por la que nosotros amamos al Señor. Lo amamos porque Él nos hizo, aleluya, no nos pagó conforme a nuestros pecados, no nos dio lo que merecíamos, sino nos dio lo que no merecíamos. Nos dio el perdón, nos llamó a ser santos, nos llamó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso nadie lo hace, solamente la misericordia y el perdón de Dios, aleluya. Este tema, aleluya, yo lo titulé: lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para hacer su iglesia, para hacernos santos, aleluya. Y ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10, aleluya. Ahí hay Biblia, si necesitan la Biblia, gloria a Dios. Dice ahí en Primera de Pedro 2, 9 al 10: ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia del Dios Todopoderoso. Yo quiero leerlo una vez más. Aleluya. Dice, ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido también viene a ser pueblo escogido, para anunciar el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado su misericordia, pero que ahora han alcanzado la misericordia del Dios Todopoderoso. Amén. Eso, no éramos pueblo. Esta es una cita bíblica que está en el Nuevo Testamento, pero que también está en el Antiguo Testamento, y es una promesa que Dios le dio a Israel. Si usted busca ya en Éxodo 19, versículos 5 y 6, se va a dar cuenta cómo esta promesa les había hecho Dios a Israel. Pero ahora se la hace a su iglesia. Claramente aquí cuando dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pues se refiere a los gentiles. Nosotros somos los que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. Éramos los que no habíamos alcanzado misericordia. Pero hoy hemos alcanzado la misericordia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así de que, gloria al Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cómo estás pasando. Hay personas que tienen problemas arraigados en su vida, que no viven en paz, que no se llevan bien con nadie, que no pueden hablar pacíficamente con nadie, porque tienen problemas dentro de su corazón, porque no han alcanzado la misericordia de Dios, aunque están en la misericordia de Dios, pero ellos no la han alcanzado. ¿Por qué no la han alcanzado? Porque no se han acercado al Dios Todopoderoso, el que le está abriendo los brazos, el que le está llamando a decir, ven, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. Pero muchas veces la gente prefiere no venir al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de, aleluya, de dónde vino el pueblo de Dios, de dónde viene la iglesia de Dios, cómo la escogió Dios, quién era la iglesia de Dios, quién era el pueblo de Dios. Acuérdense que antes de que Jesús naciera, aleluya, y aún después de que Él nació, no había iglesia. La iglesia se empezó a fundar, aleluya, después de que Jesús resucitó, aleluya, y ascendió a los cielos. Entonces ahí empezó la iglesia, aleluya, con los 12 apóstoles y los más que había también, empezaron la iglesia, y de ahí nació la iglesia. Después de la resurrección de Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Dice ahí, mire, ¿de dónde vino el pueblo de Dios? ¿De dónde viene la iglesia de Dios? 1 Corintios 1, 26 al 28, mire lo que dice. Dice, miren hermanos, su vocación, que no son tan sabios según la carne, ni tan poderosos, ni tan nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Miren, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren lo que hizo Dios, hermano. Miren lo que hace Dios, aleluya. Por eso la palabra del Señor dice que Él llama las cosas que no son como si fueran, y deshace lo que es para que no sea. Bendito Dios, porque Él tiene ese poder, aleluya. Aquí, si se dan cuenta, dice que nuestra vocación no es que éramos tan sabios según la carne. No éramos sabios. ¿Cuántos de nosotros, aleluya, que hoy conocemos de Dios, que conocemos a Dios, bajamos, hermanos, de un monte, de un pueblo, de un cerro, venimos, aleluya,
Tal vez todos amargados, todos enojados, todos odiosos, sin saber quién era Dios, no sabíamos nada. Y venimos, aleluya, no teníamos, ni siquiera habíamos ido a la escuela, y si habíamos ido, eran algunos añitos nada más. Apenas aprendimos a leer y escribir. Y sin embargo venimos, aleluya, y conocimos de Dios, aleluya. Y Él tuvo misericordia. Por eso dice aquí, su vocación no son tan sabios, según la carne. Si se da cuenta, la iglesia del Señor no se compone de científicos. ¿Cuántos científicos están en contra de la cosas de Dios? No se compone de gente sabia, de gente que está en los palacios de los reyes, de los presidentes. Hay muchos presidentes que ni siquiera, si conocen del Evangelio, ni siquiera le dan gloria a Dios. Al contrario, están en contra de las cosas de Dios. Y son sabios, ¿verdad? Pero no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Nosotros no somos tan sabios, no somos sabios según la carne, no somos tan poderosos, no somos tan nobles. Aleluya, mas sin embargo, aleluya, como éramos lo necio del mundo, aleluya. Y nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se dicen que son sabios. Miren. ¿Y cómo los avergonzamos? Aleluya, dándoles la palabra de Dios, predicándoles el Evangelio. En realidad no somos nosotros, porque ya el Evangelio está escrito y lo escribió, aleluya, gente inspirada por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice ahí, dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Se da cuenta? Lo débil del mundo. Mucha gente que tal vez andaba en las calles, que tal vez andaba ahí en los basureros, gente que tal vez no tenía dónde dormirse, dónde acostarse, no tenía dónde ir, mas sin embargo pertenece a la iglesia de Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo más sencillo escogió Dios, lo más pequeño, lo más, digamos así, lo que menos servía. Pero eso escogió Dios, aleluya. Porque Dios no se vale de la fuerza del hombre, Dios no se vale de la sabiduría del hombre, Dios no se vale de la astucia del hombre, Dios se vale de Él mismo, de su poder. Aleluya. Él hace cosas maravillosas, grandes y poderosas, aleluya. Lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es, eso escogió Dios. Eso escogió Dios. Yo recuerdo cuando era jovencito allá en el rancho, hombre, ¿quién me iba a enseñar el Evangelio? Cuando tenía mis 15 años, no pensaba otra cosa que, sino cosas suicidas en mi mente. Pensaba que nadie me quería, que nadie no valía nada, todas esas cosas. Aleluya. Pensaba que todo el mundo me menospreciaba. Aleluya. Era lo más vil. ¿Y cuántos de nosotros no practicamos la vileza también? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, o cuánta gente no practica la vileza? ¿Qué viene siendo lo vil? Toda aquella persona que practica, vamos a decir, la drogadicción, que practica la fornicación, el adulterio, que mata, que roba, que asesina. Eso es lo vil. Y lo menospreciado, eso es. Aleluya. Mas sin embargo, aleluya, dice, eso escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. A fin de que nadie diga, no, es que yo soy bien sabio, es que yo sí sé lo que hago, es que yo sí estudié. Con tal de que nadie diga eso, dice, mejor escojo a lo que no es. De ahí viene el pueblo de Dios. De ahí Dios hizo su iglesia. Aleluya. Y mire, hermano, gente que no conocía del Evangelio, gente que no conocía la palabra de Dios, gente que no conocía a Dios, que no se podía acercar a Dios, que no tenía la oportunidad. Y aquellos que tenían la oportunidad, dice, tropezaron. Aleluya. Yo que leamos otra cita, aleluya. Dios escogió de lo peor del mundo, de lo peor. No escogió de lo mejor. Así de que si usted está sentado en la iglesia, si usted es un predicador, si usted es un pastor, usted no ande pensando que era lo mejor.
que Dios lo escogió a usted porque iba a ser el gran pastor, iba a ser el gran evangelista, iba a ser la gran hermana o el gran hermano que se iba a sentar en la iglesia. Dios no lo escogió por eso. Dios no escogió por eso su persona, aleluya. Dios escogió lo peor del mundo, la basura del mundo. Dios la recogió y la hizo su pueblo, su iglesia. Bendito sea el Señor. Y no quiere decir que seamos lo peor ahorita. Eso fue lo que fuimos. No quiere decir que seamos ahorita, ¿verdad? Que estemos practicando cosas así como las que acabo de mencionar. Pero eso fue lo que fuimos. En Romanos capítulo 1, verso 22, miren lo que dice. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Y aquí ya estoy leyendo una versión que no es la versión Reina Valera. Estoy leyendo la versión que se llama Dios habla hoy. La Reina Valera dice otra cosa, pero aquí en la Biblia Dios habla hoy, dice, decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. En la Reina Valera dice, pero se hicieron necios. Entonces, dice, pero porque han cambiado la gloria de Dios inmortal, o sea, Dios es inmortal, por imágenes de hombres, de hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Miren lo que es la gente, lo que es ser un pueblo sin Dios. Estamos en Romanos capítulo 1, verso 22 hasta 25 más leer, y hasta 30 me parece. Gloria a Dios. Dice ahí, decían que eran sabios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal. Ahora, usted mismo contéstese, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia. Usted mismo contéstese, ¿no está el mundo así? No, cada quien tiene su imagen, no cada quien tiene ahí su ídolo. Hablando del mundo. Porque la iglesia, se supone que ya como iglesia no tenemos imágenes, no tenemos ídolos. Ahí colgados ahí, ¿verdad? Imágenes que adoremos, que reverenciemos o que veneremos. No tenemos. Dice ahí, sí, dice que decían que eran sabios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de aves, de animales cuadrúpedos, de animales reptiles. ¿Qué no así hay? ¿Qué no así está el mundo? Que tiene que ahora adoran a las imágenes, adoran a una ave, a un pájaro, adoran una vaca, adoran a un reptil, a una víbora, una serpiente. No está así la gente hoy en día, así está. Mas sin embargo, Dios, aleluya, en estos tiempos ha tenido misericordia, aleluya, y ha pasado por alto la ignorancia de los tiempos pasados. Y manda hoy a todo hombre, aleluya, a toda mujer, a donde quiera que esté, a donde quiera que se encuentre, a que se arrepientan, aleluya, de haber hecho imágenes de hombre mortal, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios les manda que se arrepientan hoy, porque Él ha pasado por alto esos pecados. Y Dios quiere perdonarlos, Dios quiere tener misericordia, aleluya. Mire lo que dice el verso 24, dice: como ellos hicieron imágenes de hombres, hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Los cuadrúpedos, bueno, son los animales que tienen 4 patas. Los reptiles son los animales que se arrastran en la tierra, como vamos a decir, como las lagartijas, las serpientes, los cocodrilos, animales que se arrastran. Esos son reptiles. Y de eso han hecho imágenes para adorar a la gente. Y como ellos hicieron eso, dice, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Esos son los deseos. ¿Cuáles son los deseos? De adorar hombres, de adorar imágenes de hombres, de adorar imágenes de aves, de adorar imágenes de vacas, de elefantes, de leones, de lo que sea. Adorar imágenes de reptiles, aleluya. Dice, Dios los ha abandonado ahí. Dice, y han cometido acciones vergonzosas unos
unos con otros. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no al mismo Dios que creó las cosas y que merece alabanza por siempre. Amén. Aleluya. Estoy leyendo esta versión. Dios habla hoy. Aleluya. La Reina Valera dice un poquito diferente. Gloria al Señor. Pero miren lo que está diciendo aquí. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira. O sea, incluso hoy en día a uno le habla del evangelio a la gente y mejor lo tilda a uno de como ignorante, como de, mejor le cambia a uno el tema. Porque dicen, no, yo tengo mi religión, yo soy sabio, yo soy sabio, nomás que me hago tonto, adoro imágenes de hombre, adoro imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, pero no me prediques el evangelio. Eso es lo que hoy está la gente así. En lugar de la verdad buscan la mentira. Y han honrado y adorado a las cosas creadas por Dios. ¿Y qué cosas creó Dios? Los reptiles, ¿quién los creó? No se crearon solitos, los creó Dios. Las aves no se crearon solitas, Dios las creó. Las vacas, ¿quién las creó? El hombre. El hombre no creó las vacas, las creó Dios. Y eso es lo que dice, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no al mismo Dios que creó las cosas y que merece alabanza por siempre. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es lo que Dios, aleluya, ha escogido. Para perdonarle, para limpiarle, para quitarle todas estas cosas, aleluya, que le hacen daño al ser humano. Adorar a una imagen de hombre le hace daño a su alma. Adorar a un reptil, a una ave, a un cuadrúpedo, le hace daño a su alma. Y Dios quiere, aleluya, en este tiempo perdonarle esa maldad. Cuando usted adora ese tipo de, por ejemplo, hoy en día hay gente que adora hasta la muerte. Hay gente que adora hasta Satanás. Y eso es un pecado. Dice, adoran las cosas antes que al Creador. Adoran las cosas, aleluya, que Dios creó antes que adorar al mismo Dios que las creó. O sea, el que merece honra y gloria es el que las creó, no las cosas creadas. Satanás es un ser creado, el hombre es un ser creado. Dios creó todas las cosas. Aleluya. Y cuando la gente adora esas cosas, aleluya, en vez de que se componga, en vez de que se acerque a Dios, en vez de que le venga bendición, le viene condenación. Por adorar a las cosas que Dios creó y no al Dios que las creó. Entonces, en vez de que usted se acerque y quede mejor de lo que está, queda peor de lo que está. Y eso es lo que Dios quiere hoy, aleluya. Dios escogió lo peor del mundo, aleluya. Y cuando una persona adora a una imagen de hombre, adora la imagen de la muerte, adora la imagen de cualquier imagen, aleluya, es lo peor del mundo. Y Dios quiere perdonarle esos pecados, aleluya, para que deje de ser lo peor del mundo. Bendito sea el Señor. Verso 26 dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Mire lo que dice esta palabra. Dice, por eso Dios los ha abandonado. ¿Por qué? Porque no le quieren dar gloria, no le quieren dar honra, no lo quieren reconocer. Dice, bueno, pues quédense pues ahí, aleluya, en sus pasiones vergonzosas. Ahí quédense, en lo que causa vergüenza. Sigan haciendo eso. Aleluya. Dice, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. ¿Qué no está el mundo así hoy en día?
No está el mundo así. Hoy le echan la culpa a Dios. Todo el mundo le quiere echar la culpa a Dios. Así me hizo Dios. Muchos, por ejemplo, los homosexuales, los que practican el homosexualismo, dicen, así me hizo Dios. Dios no los hizo así, así se hicieron ustedes. ¿Por qué se hicieron así? Porque no le dieron honra a Dios. Porque no decidieron reconocer a Dios ustedes. Por eso Dios dice, quédense en su maldad. Santo Dios. O sea que si ustedes le hubieran dado honra al Señor, si le hubieran dado honra y gloria a Dios, no se hubieran quedado atorados ahí. No se hubieran desviado. Pero ¿qué pasa? Es más fácil decir, oh, Dios me hizo así, así de que así voy a hacer. No, Dios no te hizo malo, Dios no te hizo pecaminoso. Nosotros no buscamos el pecado. Dios no nos manda, por ejemplo, no nos manda a fumar. ¿Dónde hay un versículo de la Biblia que diga fuma para que se te quite el nerviosismo? ¿Dónde dice eso? ¿Verdad que no? Mas, sin embargo, por causa del vicio, porque ese es un vicio, entonces viene, ¿verdad?, el vicio y ya nos pide nuestro cuerpo o le pide a la gente su propio cuerpo que esté fumando o que esté tomando o que se esté metiendo drogas. ¿Por qué? Porque lo ha acostumbrado a eso, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres. Dice, de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y se arden en deseos, en malos deseos los unos con otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. ¿Ya vio? O sea, ser un homosexual, ser una lesbiana es una perversión. Y no, aquí no le estoy leyendo esto para acusarle, yo no le estoy leyendo esto para que usted se sienta mal, yo le estoy leyendo esto para que usted se redarguya, para que usted se arrepienta y busque al Dios que le ama. Aleluya. Y busque al Dios que quiere perdonarle estos pecados. Dios está mencionando estos pecados aquí, no los está mencionando nomás porque, ay, a ver a quién le cae. No, porque Él sabe que hay hombres y mujeres así. Hoy hasta la iglesia cristiana, ahí dice, yo soy cristiano, y muchos hombres andan ahí hablando como mujer. Y mujeres que dicen que son cristianas y se visten como si fueran hombres. Y en vez de buscarse una pareja hombre, buscan una pareja mujer. Y hombres que en vez de buscarse una pareja mujer, buscan una pareja hombre. Eso es un pecado. Dios sabe que hay personas así, aleluya. Por eso es que dejó escrito estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros las leamos y no cometamos el pecado. No las dejó escritas ahí para que nosotros andamos en esas cosas. Aleluya. Entonces, una persona así es una persona pervertida. Dice, aleluya, dice ahí en el verso 27, hombres con hombres cometen acciones vergonzosas. Y aquí yo le podría aumentar, mujeres con mujeres también cometen lo mismo, hacen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Eso es ser pervertido. Aleluya. Dice, como no quisieron reconocer a Dios, es lo que les decía. ¿Por qué cayeron en ese pecado? Porque no quieren reconocer a Dios y no quieren reconocer que Dios es santo. Dice, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. No quieren reconocerlos, no me reconozcan. Y los ha dejado, los ha abandonado a que sigan pensando mal, a que sigan pensando, aleluya, conforme ustedes quieren, conforme a la gente le place. Pero ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a ir al cielo? ¿Va a ser salva de la condenación del infierno? No. Mientras usted esté pensando, mientras usted esté llevando a cabo sus pensamientos, usted esté llevando a cabo su perversión, entonces no hay cielo. Aunque usted diga, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien.
usted puede portarse muy bien, puede ser muy buena gente, puede darle limosna a la demás gente, puede ayudar a los demás. Pero Dios no le está pidiendo que se arrepienta de eso. Dios le está pidiendo que se arrepienta, aleluya, de estas perversiones. De eso es lo que Dios quiere, que se vuelva. Porque si usted no se vuelve de eso, entonces no podrá ser salvo de la condenación. Y la ira de Dios caerá sobre usted. Pero Dios los pervierte hoy. Los previene, perdón, no los pervierte. Los previene hoy para que ustedes dejen esa perversión. Bendito sea el Señor. Dice que los abandonó en sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. No deben hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Y muchos de nosotros en la iglesia éramos así. ¿Cuántas personas no conocimos que eran homosexuales, que eran lesbianas, que eran matones, que eran drogadictos, que eran perversos? Mas sin embargo están en la iglesia hoy y no se están comportando, por ejemplo, los hombres que eran homosexuales, no están comportando como homosexuales. Tenemos testimonios de hombres que llegaron a transformarse en su cuerpo en mujer. Y sin embargo conocieron el evangelio y empezaron a hacer algo también para no quedarse como estaban. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, reconocieron a Dios. Y Dios, en vez de abandonarlo, le dijo: sí, hijo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a perdonar. Yo te voy a limpiar de tus pecados. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios escogió lo peor que hay de entre la gente para hacerlo un pueblo santo, un pueblo escogido por Él. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Dice: están llenos de toda clase de injusticia, de perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, peleoneros, engañadores, perversos, chismosos y cuántas otras cosas más, aleluya, que dice ahí en Romanos verso 30 en adelante todavía. Cuántas cosas más no es la gente, aleluya. De eso escogió Dios, de eso ha escogido Dios para hacer su iglesia. Bendito sea el Señor, aleluya, para siempre. A su nombre sea la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo también Romanos 1, verso 30, a la gloria del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dice en el verso 30, dice: así está el mundo y Dios todavía lo sigue perdonando. Ese es el punto que voy a tocar. Así está el mundo y Dios todavía lo sigue perdonando. Verso 30 dice: hablan maldad de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen, son odiosos a sus padres y los desobedecen, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto a otros que también las hacen. Miren, eso está en Romanos capítulo 1, verso 30-32. Está un poquito diferente a la Reina Valera, y si usted es católico y lee la Biblia también va a estar un poquito diferente. Yo estoy leyendo la versión que se llama Dios habla hoy. Y eso está clarísimo aquí la palabra que dice. Está más claro, dice un hermano, dice: más claro ni el agua. Dice: hablan maldad de los demás. Y no así es la gente hoy en día. ¿Cuántas veces en los trabajos no se diga? En los trabajos. ¿Cuánta envidia no hay muchas veces en los trabajos? Que porque usted no le cayó bien al manager, no le cayó bien al compañero, ya anda ahí hablando mal de usted con el manager o con el dueño de la compañía para que a lo mejor lo corra.
¿Y eso cómo se le llama? Eso no se le llama, oh, bendición, qué bueno, qué buena gente que me está diciendo. Eso se llama envidia. Está siendo envidioso con la persona, aleluya, que te está acompañando, que te está ayudando a trabajar. Y eso es lo que dice aquí, hablan mal de los demás. ¿Cuándo hablas mal de los demás? Por aquí tantito hablas de frente y dices, oh, yo soy tu amigo, qué buen amigo soy, no, yo me caes re bien. Y por allá te vas por otro lado y ya andas hablando mal de la persona. Andas hablando mal con aquella otra persona y cuando te vienes con este otro también hablas mal de esa otra persona. Dice, hablan mal de los demás. Así es la gente hoy en día. Así está el mundo. Y todavía Dios lo sigue perdonando. Así está el mundo y Dios lo sigue perdonando todavía. Qué grande es Dios, qué misericordioso, qué bondad de Dios, aleluya. Es sorprendente la manera en que Dios ama al mundo, aleluya. Dice, son enemigos de Dios. Porque no le creen, no le obedecen. No se quieren arrepentir, no quieren hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué vienen a ser? Enemigos de Dios. Son, dice, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, inventan cosas de su prójimo, inventan cosas, inventan chismes, van y dicen y no es cierto. Bendito Dios, aleluya. Dice, son orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra. ¿Cuántas veces la gente dice, sí, ahí voy a estar y no está? ¿Cuántas veces la gente promete y dice, no, yo le ayudo, yo, sí, hombre, no, cuenta conmigo? Y cuando es la hora de contar con esa persona, cuando es la hora de que esté ahí, no está, ni se asoma. Y le llamas por teléfono, no te contesta. Le hablas y dices, hermano, por lo menos contéstame y dime que no vas a venir, que no puedes venir. Pero ¿qué pasa? No contestan. Por eso dice aquí, aleluya, dice, no cumplen lo que dicen, no cumplen su palabra. Dicen no y quieren decir sí. Dicen sí y quieren decir no. ¿Quién los entiende? La Biblia dice que nuestro no debe de ser no y nuestro sí debe de ser sí y se acabó. ¿Vas a venir? Sí. No es necesario que nos digan, ¿de veras, hermano? A ver, fírmame aquí. No es necesario. ¿Vas a venir? No. Pero de veras no vas a venir, fírmale aquí. No es necesario. Ya nuestro no es no y nuestro sí es sí. De ahí que no debe de pasar. Debemos como cristianos cumplir nuestra palabra. Pero ¿qué pasa? La gente de hoy no cumple su palabra. No la cumplen. Prometen cosas y no las hacen. Pero aún así, estando así como son, aún así Dios los quiere perdonar. Dios quiere limpiarles esa maldad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, no sienten cariño por nadie. No sienten compasión. Y sabes, ahorita que estamos hablando de esto que dice aquí la Biblia, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Me suena a lo que acabo de oír hace unos días, ahí por la internet, donde dicen que que la vacuna esta que están poniendo del virus, del coronavirus, les va a quitar lo sensible hacia los demás. Los va a hacer duros en contra de su prójimo. Que la vacuna trae, no sé qué cosa trae ahí entre los ingredientes que la componen, trae una cosa que va a hacer que usted ya no sienta compasión por nadie más. Y miren, yo no sé si esa, ¿verdad? No sé si sea esta vacuna o tal vez sea otra que va a venir. Pero esto se va a cumplir. Tal vez ahorita usted sí todavía siente cariño por alguien, todavía es compasivo con alguien, tal vez todavía. Pero va a llegar el tiempo en que la gente no va a sentir cariño por nadie. Y yo creo que ese tiempo no está tan lejos. Yo pienso que ya hay gente así que no siente cariño por nadie. Yo creo que hay gente así que no siente compasión por nadie.
Hay gente así, que en vez de condolerse de la desgracia de alguien, mejor se ríen. Hoy en día se están haciendo bromas, oiga, bromas, donde se hace enojar a la persona que se le está haciendo la broma. ¿Qué broma es esa? Si me va a hacer enojar, eso no es broma. Eso no es broma. Hoy en día se le está llamando broma a la maldad que están ideando a los demás, a las gentes. Oye, si vas a hacer enojar a la persona a la que le vas a hacer la broma, no es broma entonces. No es broma. Se supone que una broma es para que te rías, una broma es para que te goces, una broma es para que te alegres. Pero si me vas a causar un pleito, oye, entonces ¿qué broma es esa? Pero hoy en día así estás, hoy la mayoría de gente en las redes sociales así está. Hacen bromas nomás para ganar seguidores, nomás para ganar suscriptores en sus canales. Hacen lo que sea. Así está la gente, aleluya. Dice, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Eso es lo que Dios ha decretado. ¿Y saben por qué dicen lo saben bien? ¿Saben por qué? Porque como hablé la vez pasada de la conciencia, tu conciencia te dice lo que está, te dicta, te reprende, te exhorta y te dice cuando estás bien y cuando estás mal. Tu conciencia, no necesitas al pastor, no necesitas al predicador para que te venga y te diga y te haga un llamado. Tu conciencia te dice lo que tú acabas de hacer está bien. Lo que tú acabas de hacer no está bien, está mal. ¿Por qué hiciste eso? A veces nos vienen pensamientos y dicen, no debías haber hecho eso. Cálmate. ¿Acaso no a veces nos vienen pensamientos a nosotros mismos? Tranquílate. ¿Por qué? Porque es nuestra conciencia. Aleluya. Y eso, por eso Dios dice, sabes muy bien que Dios ha decretado que los que hacen esas cosas merecen la muerte, pero ellos dicen, me vale la conciencia. Yo no quiero tener conciencia. No le quiero hacer caso. Sin embargo, dice, la siguen haciendo y hasta ven con gusto a otros que las hacen. Ven con gusto a otros que también las hagan. Quieren que otros hagan como ellos. Santo Dios, Dios tenga misericordia. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice en 1 Corintios. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí, gloria a Dios. Cristo nos lavó con su sangre. Cristo nos lavó con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Quiero encontrar aquí esta cita. Gloria a Dios. Ahí en 1 Corintios 9. Gloria a Dios. Es ahí donde dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No saben? Dice, no hierren, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ahí hace rato estábamos hablando de imágenes, ¿verdad? Que hicieron, ahí en Romanos dice, hicieron imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí dice, no los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que adoran esas cosas. Los que adoran a una imagen de hombre, de cuadrúpedo, de ave, de reptil. Ellos son idólatras. Y dice, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los afeminados son aquellos que se echan con varón. Lo que dice, lo que estábamos leyendo ya en Romanos, regresemos un poquito. Aleluya. Ahí en Romanos capítulo 1, donde dice, de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas. Verso 27, capítulo 1 de Romanos. Y eso es lo que dice aquí, aleluya, en 1 Corintios, que dice, ni los ávaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oye, ahí hay dos formas de cómo decir
ni los homosexuales. O sea, se está refiriendo aquí al homosexualismo. Los afeminados son aquellos que se hacen como mujeres. Esos son. Los que se echan con varones son los que buscan a un afeminado, ¿verdad?, para andar con él. Esos son los que se echan con varones. Buscan un afeminado. Por eso, si se dan cuenta, aquellos hombres que se quitan todas sus partes sexuales de hombre y se ponen partes femeninas, ellos son afeminados, ellos no son femeninos. Ellos no es una mujer femenina, es afeminado. Y un hombre que se echa con varones es aquel que busca el afeminado para andar con él. 6:9. Pero, sí, 1 Corintios 6:9, sí, gracias. Si no anoté aquí la cita, nomás anoté los versículos. Pero es 1 Corintios 6:9, gracias. Gloria a Dios. Dice ahí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estafadores, mire, estafadores. Y se ha dado cuenta que hoy en día muchos en la iglesia, dice que pastores, dice que apóstoles, dice que profetas, son estafadores. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hoy en día los estafadores ya no están ahí en el bar, ya no están en la cantina. Ya no es que están allá en la calle, ahí entre tanto. Ahora muchos están metidos en la iglesia, dije, predicando el evangelio. Estafando a la gente. ¿Cuánta gente no ha regalado sus propiedades a personajes que dicen que son profetas, que dicen que son apóstoles? ¿Cuántas personas no han regalado propiedades? Han regalado sus bienes, sus carros. Estafadores. Y ellos dicen, no heredarán el reino de Dios, aunque digan que son profetas, aunque digan que son apóstoles. Pues son estafadores, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, dice ahí, y aquí quiero que concentremos el mensaje. Dice, y estos eran algunos de ustedes. Estos eran algunos de ustedes. Estos maldicientes, estos que se echaron con varones, estos que cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, estos eran. El diablo no puede decir, mira lo que era, sí, dile también al diablo, dile, sí, eso era, llénate la boca de orgullo y dile, sí, eso era. Pero ahora, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo importante, aleluya. El diablo y cualquier otra persona puede venir, ay, ¿tú qué me vas a decir si eras así? ¿Tú cómo eras? Y mira, ¿qué me vas a enseñar tú? Tú no me enseñas. Eso era. Pero el Señor Jesús me lavó, me santificó, me justificó, aleluya. Y ahora, aunque el diablo venga y me ponga la pata en la cabeza, nosotros vamos a decir, somos santificados. Eso es lo que yo era, eso es lo que yo hacía, pero ahora ya no lo hago. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque conozco el evangelio, conozco el poder de Dios, conozco la palabra de Dios y no quiero ser desobediente, aleluya. Como dice allá en Romanos, en el versículo que leímos hace un momentito, que dice, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no son compasivos. Dice, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres. Y eso es lo que no queremos hacer nosotros, no queremos desobedecer a nuestro Señor. Si ya nos limpió, si ya nos santificó y nos justificó, ¿para qué vamos a volver? Eso es lo que nosotros éramos. Y tal vez usted todavía es. Todo esto que hemos leído, tal vez usted todavía está practicando estos pecados. Tal vez todavía usted está metido allí. Pero Dios quiere que deje de hacer eso para que Él lo lave, para que Él lo limpie, lo santifique y lo justifique. Usted no se puede justificar a sí mismo, aunque tenga 1000 argumentos para justificarse, no puede justificarse a usted mismo.
Nadie se puede justificar a sí mismo. Necesitamos la justificación del Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos la justificación. Sin su justificación, nadie puede ser justificado. Aleluya. Nadie puede ser justificado. Dios tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Él escogió a lo peor del mundo. Éramos lo peor y Dios nos hizo su iglesia. Tal vez usted también se sienta lo peor, pero usted puede pertenecer a la iglesia del Señor. Tal vez usted se sienta lejos del reino de Dios, pero a lo mejor usted está más cerca de lo que piensa. A lo mejor usted dice, yo no tengo oportunidad de acercarme, pero a lo mejor usted tiene la puerta abierta. Hoy en este día, aleluya, hoy Dios le está dando la oportunidad a su pueblo, a su iglesia. Sea quien sea como esté, donde se encuentre, aleluya, lejos de aquí, cerca de aquí, donde quiera que usted esté. Si usted oye este mensaje de Dios, arrepiéntase, acepta a Jesucristo y el Señor lo va a justificar de sus maldades. Cualquier maldad que sea. Usted puede haber sido más malo que el diablo. Si usted se siente más malo que el diablo, Dios lo va a perdonar si usted viene a Él y se acerca a Él. No se justifique usted mismo. No busque ser limpio primero y luego viene a Dios. No, Señor, venga sucio así como está. Venga con sus pecados y entrégueselos al Señor y diga, Señor, perdóname, aquí estoy, me arrepiento, esto soy. Y Dios que conoce su corazón, Dios que conoce su vida, Dios que sabe, aleluya, lo que hay dentro de usted, Dios, aleluya, le va a justificar, lo va a perdonar, lo va a limpiar. Y le va a perdonar sus pecados tan grandes, tan sucios como usted lo sienta. Pero Dios tiene compasión de usted hoy en día. Aleluya. Dios quiere que usted, aleluya, no esté solo. Aleluya. Dios quiere que usted busque su presencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Acuérdese que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. Éramos lo peor, éramos lo más necio, no teníamos sabiduría. Y Dios no dijo, oh, tú no tienes sabiduría. No, hombre, ¿para qué te quiero? Y me va a echar a perder toda la mies. Digo, tú no tienes sabiduría, vente para acá. Tú eres pecador, tú no te sientes digno, tú piensas que yo no te quiero, vente para acá. Eso es lo que Dios es. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tiene misericordia, aleluya. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no le queremos dar gloria, no le queremos dar honra, no lo queremos reconocer, pues si a eso nos llamó Él. Dice, por eso dice ahí en el versículo principal que leímos, dice, ustedes, aleluya, son pueblo escogido, son real sacerdocio, son nación santa. Dios los adquirió. En otras palabras, Dios los escogió. Éramos lo peor, pero Dios nos escogió, aleluya, y nos hizo pueblo santo, un sacerdocio real, y nos hizo, aleluya, nos dio la autoridad para anunciar el poder de Él a las naciones, a la gente, al pueblo, aleluya. No éramos, en otro tiempo no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, aleluya. Pero hoy hemos alcanzado la misericordia de Dios Todopoderoso. Abundó el pecado y la gracia de Dios sobreabundó. Y por eso el apóstol también dice, aleluya, que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero ahora manda a Dios en todo lugar y en todo el pueblo a que se arrepienta a todos los hombres. Dios les manda hoy. ¿Por qué? Porque ya dice, les borrón y cuenta nueva. No quiero acordarme de toda la ignorancia que tuvieron. Lo hicieron por ignorancia, pero vengan y yo los voy a limpiar, los voy a justificar. Usted se acerca al Señor, aleluya, crea con todo su corazón, aleluya, y Él le va a dar, aleluya, la justificación de su alma. Usted va a estar, aleluya, inscrito en el libro de la vida del Señor si usted viene a Él para la gloria y la obra de Dios. Y aquí no estoy hablándole solamente a mundanos. Yo no le estoy hablando solamente a la gente que anda en el mundo. Le estoy hablando al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Cuántos desobedientes no hay en la iglesia del Señor? ¿Cuántos pecadores no hay en la iglesia del Señor? ¿Cuántas personas necesitan arrepentirse de sus pecados?
Hoy es el día. Acércate a Dios. No esperes. No digas, ay, no pasa nada. Ah, yo ya sé. No digas eso. Sé humilde. Humíllate delante de Dios. Pide perdón. No pienses que lo que estás haciendo como pecado, no pienses que es agradable, no porque te gusta a ti hacerlo, no pienses que es agradable a Dios, no lo pienses, arrepiéntete. Confiésalo delante de Dios, dile, Señor, perdóname, mira mi debilidad, mira, Señor, mi carne, ayúdame. Y Dios, que tiene misericordia, le va a ayudar, pero que no sea tarde para usted. Venga en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Así de que este es el mensaje del día de hoy, aleluya. Como dice aquella persona, lo vamos a dejar hasta acá, gloria a Dios. Y si usted tiene alguna pregunta, con todo gusto le vamos a contestar, aleluya. Con todo gusto comuníquese con nosotros y vamos a estar pendientes para darle, aleluya, la respuesta a su pregunta. Dios le bendiga y será hasta la próxima.